Buenas noches. A la mañana presentación creo que lo único que me queda decir es la conferencia ha terminado. Nos hemos llevado demasiado tiempo en ella, para que la corte un poco, nada más me la pidieron y en realidad estuve un poco abrumado, ¿no? Porque no tanto por las referencias de mi discípulo, Rocco Beltrán, como evidentemente también las referencias hechas por el profesor Barça. Y además por sus extraordinarias conferencias. Yo normalmente no soy tan gracioso cuando pongo, y esto me lleva a no exponer más en estos congresos el día jueves, sino regresar a los viernes, en donde por lo menos con Mario Castillo no salgo tan mal parado, ¿no? Lo demás. Además también corro riesgo de entrar en un tema pantanoso, porque si hay un tema en el que realmente se ha escrito poco, se ha explicado poco en torno a lo que es la evolución del concepto, es sobre el daño no patrimonial. Y hoy quiero un poco aclarar los conceptos sobre este tema, y ojalá que no termine como una vez en un congreso justamente que nos reúne, que después de la exposición se me acerca un participante y me dice: lo felicito, profesor, no le he entendido nada, pero cómo se nota que sabe. Espero entonces no llegar a eso que hasta ahora sigo pensando si fue un elogio o algo para llorar realmente, ¿no? Bien, fíjense, lo interesante del tema es justamente algo que no se ha dicho de repente con el especial énfasis o con el suficiente énfasis en nuestro medio. Y es que normalmente las evoluciones conceptuales sobre lo que es el concepto de daño no patrimonial parte básicamente de una opción legislativa. Es decir, la base normativa condiciona la evolución conceptual. Y esto muy brevemente lo podemos ver básicamente en las tres grandes codificaciones que inspiran el derecho continental, ¿no? Como saben, el Código francés de 1804, que no fue obviamente la primera codificación, Código prusiano es antes que él, pero de todas maneras es la primera codificación y entendimiento de lo que fue esta obra napoleónica para el mundo, ¿no? Luego pasa casi un siglo hasta el código del BGB alemán de 1900, y tenemos el código final, en términos de importancia me refiero, el Código Civil italiano, como sabemos, del año 42, ¿no? De 1942. Fíjense en esta evolución que condiciona todo este concepto del daño no patrimonial. Tenemos que el Código francés de 1804 no tiene ningún problema en la discusión cuando irrumpe esta discusión sobre la opción de reparar algo que se conoce fuera del ámbito patrimonial. ¿Por qué? Porque el artículo 1382 del Código francés no tiene ninguna restricción en términos normativos cuando afirma que cualquier hecho del hombre que cause un daño a otro obliga a aquel que por cuya culpa sucedió a repararlo. Es decir, su amplitud lleva básicamente, cuando se enfrenta a esta discusión, aquellos partidarios de la reparación del daño moral evidentemente encuentren asidero normativo dada la amplitud normativa del concepto. Obviamente la discusión es de otro orden. No olvidemos, porque es un pecado mortal, de estar alejado de lo que es estrictamente la evolución propia de la sociedad occidental. En la etapa ochocentista, o sea, siglo XIX en adelante, no olvidemos que estamos ante una situación en donde el eje central de tutela, básicamente, de toda la sociedad occidental es el patrimonio, es la propiedad concretamente hablando. Y en ese sentido, todos los otros institutos del derecho se entienden como formas de tutela de la propiedad. Esto es evidente, trascendente, cuando hablamos de la tutela resarcitoria, en donde se entiende entonces que el único daño resarcible obviamente es el daño patrimonial. No es posible hablar de daño extrapatrimonial porque no tiene justamente un contenido económico. Y cuando irrumpe esta discusión en términos de que es posible entonces también discutir sobre si el dolor en términos humanos pueda ser susceptible de protección bajo la tutela resarcitoria, surgen pues las posiciones absolutamente enfrentadas en torno
de un lado, quienes afirman que es hasta inmoral, hasta que es ofensivo en términos de considerar que pueda darse una reparación en dinero por la pérdida, por ejemplo, de un dolor de un ser querido. ¿Acaso la vida de un padre tiene precio? Esto repugna, se dicen algunos, en la idea finalmente de la reparación, en la idea central de lo que el derecho protege. Y esta tesis se desarrolla en Francia, por la Candilería, y obviamente en Italia, con Gaba, es decir, es por todo el derecho continental en donde esta discusión se centra. Hasta que poco a poco, obviamente, se enfrentan, y en esto no hay discusión hasta el día de hoy en términos de que es una opción. O sea, si nosotros creemos que el dolor humano no puede ser objeto de reparación en términos económicos, entonces, evidentemente, la tutela resarcitoria no va a ser el mecanismo idóneo para satisfacer y proteger el daño extrapatrimonial. Si en cambio consideramos que finalmente hay limitaciones que puede atenderse, como de hecho existen en el derecho patrimonial, ¿acaso no en la tutela 100% patrimonial, que es de ejecución forzada, no encuentra un límite, por ejemplo, cuando violenta la libertad del individuo, y si ustedes optan por ejecución forzada tienen que evitar ejercer violencia sobre el deudor, acuérdense? Consecuentemente tienen que conformarse con la indemnización de daños. Es decir, ¿acaso estas limitaciones que se dan en otros campos no pueden darse también en campos como en la reparación del daño moral? Y entonces se dice, la tutela resarcitoria puede cumplir una función más allá de la típicamente patrimonial, que es la del restablecimiento del status quo de la etapa anterior a la comisión del daño. Es decir, reparar significa, estrictamente hablando, componer, es decir, hacer las cosas como si no hubiese pasado nada. Pero si eso no es posible como limitación, la tutela resarcitoria no puede servir, se dice entonces también, como un medio satisfactivo, en donde entonces el dinero no sirva para reparar, pero sí para mitigar los efectos del daño, ampliando entonces la esfera de la resarcibilidad del daño. Y en ese sentido la discusión, como les decía, no admite intermedios, o se está a favor o se está en contra, en términos estrictamente de decir, la tutela resarcitoria solo repara daños, y por lo tanto el daño extrapatrimonial va a ser objeto de otra forma de tutela, por ejemplo la pena privada. O se admite que la tutela resarcitoria puede cumplir funciones adicionales a la de reparación, como aquella, por ejemplo, llamada aflictivo-consolatoria, en términos en donde el dinero puede servir para mitigar el dolor. Porque el dinero no hace la felicidad, pero por Dios cómo ayuda. Porque finalmente las satisfacciones básicas humanas pueden ser justamente atenuadas. El dolor mismo humano puede bajar en intensidad con distracción, y la distracción se compra. Aun cuando suene esto duro, como para algunos, es una realidad innegable. En consecuencia, esto va ganando poco a poco terreno, pero la discusión, cuando se traslada al código alemán, fíjense ustedes, el código alemán contiene un artículo, que es el 253, que sin embargo ancla por primera vez normativamente hablando, ancla el resarcimiento del daño extrapatrimonial a los casos exclusivamente en donde sean expresamente reclamados por la ley. El artículo 253 del Código Alemán, en su redacción primigenia, antes de su reforma, decía que a causa de un daño que no es daño patrimonial, solo puede exigirse indemnización en dinero en los casos señalados por la ley. Es decir, se establece a través del Código Alemán una reserva de ley, en donde entra el daño extrapatrimonial con la posibilidad de ser resarcido, pero solo en términos limitados, porque tenía que haber una ley expresa que efectivamente señale la reparabilidad del daño extrapatrimonial en ese caso. Cuando el Código italiano del 42 surge, los italianos tienen, pues, como saben, un gran problema no reconocido, y esto no lo voy a decir en Justicia Internacional cuando vengan ellos, pues no me matan, es evidente, y es que ellos estudian a los franceses como historia, es el pasado histórico del derecho continental, hacen derecho comparado con los ingleses, obviamente los españoles no existen, y ven con envidia a los alemanes, son aquellas que dicen son su competencia nata, ¿no? Y esto incluso en una incorporación de lo que es finalmente una importación conceptual. El Código italiano, cuando se promulga en el 42, contiene evidentemente dos artículos fundamentales. El artículo 2043 del Código italiano es la cláusula general de responsabilidad.
El artículo 2043 del Código Italiano dice que cualquier hecho doloso, culposo, que ocasione daño a otros, o ocasione a otros, perdón, un daño injusto, obliga a quien lo ha cometido a resarcir el daño. Es decir, esta es la cláusula general que se interpretó en Italia siempre como la cláusula general de reparación del daño patrimonial. Porque justamente en la evolución estamos hablando este avance en términos de la tutela de lo que era el patrimonio. Pero como sabemos, de a pocos, en el siglo XX, se avanza y el cambio de 180 grados se produce en encontrar el centro de tutela del derecho, no del patrimonio, sino de la persona humana. En donde entonces el individuo pasa a ser el eje central del derecho, a punto tal que la responsabilidad civil, por eso, se opta en un cambio radical de la perspectiva del agente emisor de voluntad hacia la perspectiva de la víctima, para revisar esto conceptualmente hablando. Pero el Código Italiano también, en esta envidia sana del Código Italiano, trae el artículo 2059, que es el artículo 253 alemán. Dice expresamente, entonces, el daño no patrimonial debe ser resarcido solo en los casos determinados por la ley, contemplando la reserva de ley. El daño no patrimonial, en la evolución entonces hacia la concentración de tutela de la persona humana, encuentra en los italianos un grave problema normativo. Y como los italianos, como lo fueron los franceses en el siglo XIX, creen que el codice, es decir, es el código. Antes de modificarlo, ¿qué hacen? Interpretan, recrean conceptos, tratan de que los conceptos vayan para ocuparse en algunas áreas de su normativa sin que se viole el código que inspira al mundo, ¿no? Inspira tanto que Bolivia tiene el código de imagen y semejanza que lo que es finalmente Italia, me imagino, no sé, tendrán en común algo, pero digamos, fíjense para que vean hasta dónde ha llegado el código italiano. En este esquema, fíjense qué hacen los vivazos italianos, y vivazos entre comillas, fíjense ustedes. Teniendo la reserva legal del 2059, entienden entonces que el daño extrapatrimonial o no patrimonial se refiere en sinónimo al daño moral. Daño moral en términos absolutamente clásicos desarrollados por la teoría francesa, que es el daño moral subjetivo, es decir, aquel que se llama el pretium doloris, ese nombre telenovesco venezolano se llama el precio del dolor, ¿no? Que es básicamente aquel daño que afecta a la psiquis y los sentimientos del individuo y que no se traducen a la faz de la productividad. La pérdida del ser querido, la muerte de la madre, la muerte del padre producto de un daño causado de un accidente imputable a alguien. Es decir, ese dolor humano no es posible de ser medido en términos de la productividad. Es un dolor que sí siente y por lo tanto la duda o la pregunta es: ¿merece o no ser resarcido? Y se resuelve que sí en esta evolución de la tutela de la persona. Pero entonces el campo del daño no patrimonial, restringido del daño moral, se reduce entonces ampliamente, porque entonces en Italia tienen ustedes el daño patrimonial en el 2043 y reducido el daño moral subjetivo en el ámbito del 2059. Y hay un vasto campo en donde entonces otros daños que no son exclusivamente producto de la afectación de la psiquis, de los sentimientos, se traducen muchas veces en la afectación de entidades. Y entonces viene una serie de promiscuidad, dicho así en estos términos, conceptual, de usos terminológicos inmensos a través de la doctrina italiana, que comienza de a pocos a crear conceptos, microdaños, que tienen que salir del ámbito restringido del daño moral subjetivo para ser resarcidos sobre la base del 2043, es decir, la regla general, porque no puede estar dentro del ámbito de la reserva de ley del 2059. Y crean, como ustedes saben, la primera conquista del daño biológico, que se traduce después en el daño a la salud, y después se diversifica todo esto en términos de diversos daños que forman parte de un todo general o un concepto omnicomprensivo que se va a llamar daño a la persona.
Y estoy hablando de microdaños, como pueden ser el daño a las vacaciones arruinadas, daño por móvil, daño por estrés, daño a la seguridad familiar, daño por luto, daño existencial, daño por lesiones estéticas, daño a la vida de relación, daño sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, crean una promiscuidad absoluta de un elenco de elencos de daños que determinan ya la imposibilidad de centrar o de ser respetuoso del artículo 2043 del Código Italiano como base de lo que es el daño patrimonial. Y es una primera recuento histórico que quiero que ustedes tengan muy en cuenta. El daño a la persona entonces en Italia nunca ha sido un dato normativo en términos de daño resarcible como el daño moral. Es un concepto omnicomprensivo que abarca una serie de supuestos de daños que, digamos, antes de la última gran casación del 2003 en Italia, estaba entendido que el concepto de daño a la persona englobaba básicamente tres grandes áreas. El daño patrimonial, porque el daño a la persona era necesariamente resarcible en virtud del artículo 2043, es decir, con efectos patrimoniales, faz de la productividad. En el otro extremo, entonces, el daño moral, formando parte del gran concepto, fíjense ustedes, de daño a la persona, como el pretium doloris o precio del dolor, daño moral subjetivo, y en el intermedio el daño a la salud, con este vasto campo de daños que tenían necesidad los italianos entonces al no poder llevarlo a la reserva de ley del 2059, llevarlos al artículo 2043, aun cuando en muchos casos no pudieran ser valuables sino solo estimables. Consecuentemente, terminamos, y disculpen, en una gran prostitución de conceptos. Hasta que se le ocurren en el 2003, fíjese, ya en el siglo XXI, después de haber dado cátedra, obviamente, en la escuela italiana, decir a alguien, un momentito, el 2059, que habla de la reserva de ley y que fue interpretado entonces como daño moral vinculado al artículo 185 del Código Penal italiano, en donde justamente decía que debía ser resarcido solo en los casos que hubiera delito. Entonces los italianos interpretaron el daño moral solo es resarcible cuando la fuente de la responsabilidad es el delito. Y todos aquellos que no eran delito, mándelos al 2043. Pues. Hasta que se dan cuenta, entonces, que se habla de reserva de ley, también hay un elenco de de derechos constitucionales, derechos de la persona que pueden ser objeto de lesión. Y entonces dicen, ¿acaso la Constitución no constituye también una reserva de ley tan y más amplia que la que puede ser el artículo 185 del Código Penal italiano? Y concluyen que sí. Y entonces hoy, fíjense, regresan y dicen, no violentemos el 2043. Entonces ahora resulta que vamos a llevar todos estos elencos de daños que formaban parte del gran daño de la persona a ser resarcibles otra vez sobre la reserva de ley, pero ya no del artículo 185 del Código Penal italiano, sino sobre la base del artículo 32 de la Constitución italiana. Entonces dicen, ahí está la reserva de ley, y por lo tanto el daño no patrimonial es resarcible en los casos que señala la ley, reconduciendo entonces otra vez el daño no patrimonial hacia el 2059 del Código italiano. Esto es necesario que se sepa, fíjense ustedes, aún cuando puede sonar algo complicado para algunos. Porque entonces, nuestro gran problema era que nosotros no teníamos, en términos normativos, como el Código francés, ninguna dificultad porque el Código peruano hablaba solo del daño moral. Es más, la interpretación bajo el Código 36, al mencionarse el resarcimiento del daño moral solo en sede extracontractual, fue justamente esa, solo es resarcible el daño moral en sede extracontractual y no contractual. Hasta que el Código 84 dijo que en ambos campos era resarcible. Y en la 1/10, justamente el profesor Carlos Fernández Arego, que era en ese momento el conocedor de la doctrina italiana, no había más que conocer la doctrina italiana, sólida la doctrina italiana, insiste que la modernidad justamente es el daño a la persona en concepto. O sea, se ha virado el derecho hacia la persona humana. Evidentemente el concepto de daño a la persona explica mejor y envuelve el daño moral. Y consecuentemente debiera ser acogido. Yo sí, me imagino en esta tira de afloje en las comisiones, el problema básicamente que yo me preguntaría es si la solución fuera adecuada, porque no me cabe duda que o quedaba el daño moral y no había problema, o dejábamos al daño a la persona y no había problema como concepto.
Pero al dejar a los dos, acuérdense ustedes, mencionados en sede extracontractual, nos trae un problema interpretativo. Es decir, lo que no teníamos nosotros como necesidad de reinterpretar los conceptos, nos lo introduce el artículo 1985 del Código Civil peruano, cuando en los elencos de daños habla del daño a la persona y del daño moral como resarcibles. Esto nos lleva a la necesidad de ¿qué? De reformular conceptos. Y esto quiero que lo entiendan, porque a veces uno discute cuando dice el daño a la persona es tal, el daño moral es tal. Otra vez nosotros lo que estamos es la necesidad de reformular esto por necesidad normativa. Si no hubiese existido esta duplicidad de conceptos, no hay duda que el concepto de daño a la persona engloba el concepto de daño moral, en todos los aspectos, y por lo tanto así es necesaria la referencia al daño moral en sede de daño resarcible. Pero están los dos, y por lo tanto hay necesidad de señalar contornos de ellos. Y esto es lo que vamos a hacer inmediatamente. Si me pasa la primera. Fíjense, hay algo que también la doctrina italiana en mi concepto por lo menos, no ha prestado demasiada atención, y cuando lo ha hecho despectivamente. Es decir, es más, Renato Scognamillo, por ejemplo, sobre la diferenciación entre lo que es el daño evento y el daño consecuencia, se expresa peyorativamente sobre esto. Pero es importante entender que, como lo retrata Bianca, por ejemplo, cuando trata de plantear las diversas nociones de daño, el concepto de daño como lesión, entonces, puede ser percibido de tres ángulos concretos y precisos. El primero, como evento lesivo, es decir, daño es entendido también como el resultado, o es entendido como el resultado material o jurídico en el cual se concreta la lesión de un interés jurídicamente apreciable. Es decir, el daño evento, su nombre, justamente nos retrata la consecuencia causal de un hecho. Un hecho generador produce un daño, y el daño como evento es justamente eso, el resultado lesivo, la lesión en sí. Cuando ustedes estudian el daño resarcible y el primer requisito hablan de la certeza del daño, la certeza, en primer lugar, requiere certeza fáctica, comprobación del daño, que el daño se ha producido. Es decir, estamos hablando del daño evento. Pero al mismo tiempo, la secuencia causal no se queda ahí, porque el daño como evento contiene o produce a su vez consecuencias, o puede producir consecuencias patrimoniales. Y en ese sentido también el daño se entiende como efecto económico negativo, es decir, el conjunto de perjuicios patrimoniales que el evento lesivo determina para la víctima. Y es aquí donde ustedes, probablemente lo que más conocen, hablan entonces que la determinación del daño cual efecto económico negativo tiene pues estas dos connotaciones, que son el daño emergente y el procesante. Es decir, aquellos que nosotros llamamos las consecuencias causales del daño como evento, como la pérdida sufrida y lo que es la falta de ganancia. Fíjense entonces, el hecho generador produce el daño evento como consecuencia, y el daño evento produce consecuencias patrimoniales. Y esa es la secuencia causal de la responsabilidad civil, patrimonialmente hablando, pero causal es lo que quiero que entiendan. Cuando ustedes hablan de la causalidad, están hablando básicamente de estas dos circunstancias: que un hecho determinado produce como efecto un daño, y el daño produce consecuencias patrimoniales. Este es el fenómeno causal en derecho patrimonial. Por eso que cuando el daño extrapatrimonial se ve desde lejos y no bien visto, todo aquello que conduzca o que produzca consecuencias patrimoniales es reconducido en última instancia ¿a qué? Al daño patrimonial. Y entonces se dice, cuando la aflicción produce o se traduce en el plano de la productividad, al final de cuentas está produciendo consecuencias patrimoniales. Entonces hablemos mejor de daño patrimonial indirecto. Y entonces no interesa la perspectiva de qué ente se lesiona, sino siempre la patrimonialidad. Todo aquello que produzca efectos patrimoniales en términos de lo que es pérdida, sufrida o falta de ganancia, entonces se mide en términos patrimoniales. Daño patrimonial directo cuando es una consecuencia directa del daño,
y daño patrimonial indirecto cuando se produce de una afectación a un ente no patrimonial, pero que produce efectos patrimoniales. Mientras que aquel que no produce efectos no patrimoniales se debe resarcir solo en los casos de reserva de ley. Este esquema, fíjense, es sin embargo, en la perspectiva del giro de 180 grados de la tutela de la persona, insatisfactorio, por no decir absolutamente falso. En realidad, el daño, como nosotros queremos plantearlo y se plantea en términos, cuando entendemos que el individuo es el eje central del derecho, debe ser repensado y reclasificado en términos de la diferente forma en que puede ser planteada. Y en primer lugar, tenemos que plantear necesariamente que el daño, si estamos hablando como daño evento, en primer lugar lesiona algo, lesiona una entidad. Y esta entidad, estrictamente, bien lo había señalado ya el profesor Barsi, puede ser claramente el sujeto o un objeto. Y básicamente, la personalidad más clara que puede ser vista externamente, ajena al sujeto, es su patrimonio. Es suyo, es una extensión del derecho a la personalidad, pero claramente diferenciable del ente humano. Porque si yo hablo que me afecta a lo que es, por ejemplo, mi entidad como persona, como sujeto psicosomático, todo aquello que puede repercutirse incluso en la esfera de productividad sigue siendo una afectación a mi entidad psicosomática. Distinto cuando la afectación se produce directamente en un patrimonio que me pertenece, sí, pero que es ajeno a mi estructura humana, a mi entidad como ser psicosomático. Y en este sentido, entonces, se plantea básicamente la primera gran diferencia de lo que es estrictamente el daño como afectación, en cuanto se afecte el ente que se lesiona. Y bajo ese aspecto, la siguiente por favor, tenemos que el daño va a ser en primer lugar un daño no patrimonial y daño patrimonial. El daño no patrimonial va a ser aquel que se produce en la afectación a un sujeto de derecho, porque ese es el centro de la tutela actual. Y el daño al patrimonio, daño patrimonial, va a ser aquel que efectivamente afecta directamente al patrimonio, que es una entidad distinta al sujeto in se, per se. Fíjense que esta es claramente una reclasificación absolutamente distinta a la tradicional, en donde justamente la clasificación de daño patrimonial y daño no patrimonial se daba en función a las consecuencias del daño. Y eso es un error gravísimo. Y así me atrevo a decirlo con estas palabras, gravísimo error. ¿Por qué? Porque no puede haber consecuencias no patrimoniales, si es que estamos tomando partido de que va a ser tutelada por la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es una tutela patrimonial, está dentro del derecho patrimonial y por lo tanto siempre sus efectos serán patrimoniales, directos o indirectos, como quieran, pero patrimoniales. Discrepo, por ejemplo, ustedes van a encontrar, de repente revisan el libro del profesor de Trasegni, excelente libro, obviamente tal vez el mejor escrito en términos de responsabilidad en el Perú. Pero, por ejemplo, cuando al final habla, la indemnización puede ser entendida de diversas formas satisfactorias. Y habla, por ejemplo, cuando se afecta el honor de las personas, ya la Constitución dice que puede darse, acuérdense, una rectificación, por ejemplo, pública a través de los diarios. ¿Acaso no se está reparando? Y la respuesta es sí, pero eso no es indemnización. Porque reparación es más que indemnización. La indemnización siempre es una reparación patrimonial. Es decir, se expresa necesariamente en dinero o en utilidades patrimoniales. Y esto es algo entonces que tiene que quedar absolutamente claro. Cuando se afecta el ente, entonces el daño afecta a un ente, es o el sujeto o el patrimonio. Y cuando es el sujeto, entonces nos preguntamos qué sujeto puede ser afectado. Y entonces, siguiente por favor, vemos que podemos establecer varios sujetos de derecho. En primer lugar, el eje central del sujeto de derecho está claro, es la persona humana. Lo dice el artículo 1 del Código Civil cuando habla que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Pero persona humana, ¿quién es? Es esta entidad que hemos llamado psicosomática. Y no es el único sujeto de derecho en materia de protección por el orden jurídico. Como sabemos, gruesamente hablando, la persona humana
es el sujeto central de derecho, pero también lo es, segundo párrafo del artículo primero, el concebido. Además de concebido, tienen ustedes las personas jurídicas, que serán personas en términos jurídicos, en términos legales, pero no son personas humanas, no son entes psicosomáticos, son una ficción, como tercer sujeto de derecho. Y también podríamos hablar incluso aquellos que quisieron ser personas jurídicas y nunca lo fueron, es decir, aquellas personas que no están formalizadas en su inscripción, es decir, todas estas personas jurídicas no inscritas, que son reconocidas como sujetos de derecho también por las normas peruanas, y que entonces podemos discutirlo como tal. Y si quieren pueden ir más, cosa que yo discrepo, es decir, lo ha dicho también el profesor García, es decir, hay quienes dicen que el objeto puede ser pues también sujeto. O sea, cuando se discuten pues, el patrimonio autónomo, se discute finalmente si lo que es el fideicomiso, etcétera, pueden ser catalogados entre comillas como sujetos, es decir, como entes titulares de derechos. Yo no creo eso, pero por eso centrémonos en lo demás, y sobre todo en la figura del concebido. El Código peruano comete un gravísimo error también en el artículo primero. Y esto justamente creo que el profesor Fernández Aredo lo quiso enmendar, pero ya después de que la norma estaba dada y la interpretación, por más loable que sea, creo que no es correcta, fíjense ustedes. Él, acuérdense, señala el segundo párrafo cuando dice: la vida humana comienza con la concepción, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. Repito, la atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. El profesor Fernández, que además, como saben, es el principal autor de lo que es la persona humana en el Perú. Además, quien trajo esta explicación cuando todo el mundo seguía creyendo que el patrimonio era el eje central de tutela del derecho. Sin embargo, se da cuenta que finalmente esta condición como está un poco mal hecha. Porque fíjense, si la condición, como bien ha hablado Coquito hace poco sobre las condiciones, aun cuando no me mencionó la condición legal, la condición leyes, que es esta la que señala la norma, que es distinta a la condición del negocio, es distinta a la condición de la obligación. Pero fíjense, si el hecho futuro incierto es que nazca vivo, si nace vivo, ¿qué sucede? Se verifica la condición. ¿Conforme? Si se verifica la condición, ¿qué significa? Que entonces, si fuera suspensiva, a partir de ese momento se producen los efectos patrimoniales. Pero si fuera resolutoria, los efectos cesan. Quiere decir que los tuvo, nació vivo, pierde los derechos. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque si la idea era tutelar al concebido con derechos patrimoniales, esta condición, obviamente, no debe existir. Porque no puede ser resolutorio. El profesor Fernández Aredo pretende sostener que es resolutoria porque sabe que es la única manera de proteger al concebido. Pero lamentablemente la lectura no nos da para ello. No nos da por ello porque la condición, fíjense, es que nazca vivo. Si nace vivo, se verifica la condición. Si fuera resolutoria, significaría, por el contrario, entonces, la atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. Es decir, si fuera resolutoria, significa que tiene derechos patrimoniales, pero que si nace vivo, cesan. Cosa que no puede darse. Yo creo que más bien el rescate de lo que efectivamente todos creemos, como el doctor Fernández Aredo se le dio la cabeza, es que esta norma, fíjense, es inconstitucional. Esta segunda parte, esta condición del artículo primero del Código Civil es inconstitucional. Y es inconstitucional porque si ustedes lo comparan con el artículo segundo, numeral 1 de la Constitución del Perú, de 1993, cuando dice que toda persona tiene derecho, primero, a la vida, a su numeral 1, o sea, artículo 2, numeral 1, a la vida, a su identidad, a su integridad moral. Primero, reparo, integridad moral, es decir, estamos hablando ya de la protección de la faz interna del sujeto, constitucionalmente hablando, psíquica y física, es decir, psicosomática, y a su libre desarrollo, libre desenvolvimiento de la personalidad y bienestar. Y agrega, fíjense, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Punto. Es decir, no condiciona nada en los derechos patrimoniales. Es decir, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, en todo, incluido lo patrimonial.
Por lo tanto, ante la colisión de estas dos normas, es evidente entonces que bajo un control difuso debe primar el artículo segundo, numeral 1 de la Constitución Política. Y el concebido debe tener que ser entendido como sujeto de derecho. Porque si no, fíjense, la consecuencia sería que la condición del artículo primero del Código Civil sería suspensiva y por lo tanto el concebido no podría ser sujeto de la tutela resarcitoria. Porque si fuera suspensiva, quiere decir que los derechos patrimoniales se dan solo cuando nace. ¿Y cuando nace qué es? Persona. Por lo tanto, no hay protección al concebido en derechos patrimoniales. El concebido no podría recibir herencias. El concebido no podría tener derecho a la tutela resarcitoria. Por más que comprobemos un daño a la entidad cuando es concebido. Lo que es jurídicamente aberrante. Dicho esto entonces, fíjense, vemos que tenemos un campo entonces muy claro en donde el daño a la persona va a ser entonces el típico de daño a la entidad que se resarce solo a partir de lo que es estrictamente la persona humana. Y bajo este aspecto hemos dicho el daño moral, siguiente por favor, el daño moral es también entonces históricamente un daño a la psiquis y los sentimientos, es decir, forma parte del daño a la persona. Sí, por eso estamos poniéndolo como una subespecie, pero como el código nos obliga a diferenciarlo, tenemos que diferenciarlo. Y entonces la característica esencial del daño moral como subtipo del daño a la persona va a ser siempre que afectando, como siempre ha sido en el derecho continental, la psiquis y los sentimientos del individuo, que se refleja, sabemos, en un padecimiento o dolor espiritual, tiene una característica esencial que finalmente lo va a tipificar como un subtipo de daño a la persona puntual, y es su naturaleza temporal. El daño moral es siempre necesariamente temporal porque el dolor humano es temporal. Si hay alguna excepción, confirmará la regla. La gente no se muere por amor. La gente no se muere de dolor pese a que los padres pueden morir y fallecer. El dolor es profundo. Es tal vez el más grande dolor que uno siente. Pero el instinto de supervivencia está hecho para que el hombre sobreviva. Por lo tanto, el dolor es por naturaleza temporal. Y en consecuencia, siendo el daño moral esencialmente un subtipo de daño a la persona, debemos encasillarlo necesariamente en términos de que el resarcimiento responde, en este aspecto, a daños a la psiquis y sentimiento del individuo que tienen naturaleza temporal, independientemente que puedan traducirse en la fase externa o no de la productividad. La característica como afectación a la entidad, entonces, será siempre la afectación a la psiquis de un individuo de naturaleza temporal. Y esto nos lleva, la siguiente por favor, a ver entonces que el daño moral va a ser un subtipo de daño a la persona. Pero si el daño a la persona es persona humana, hemos dicho, hay otro vasto campo de daños a sujetos de derecho que no encajarían entonces dentro del concepto de daño a la persona y daño moral. Daño a las personas jurídicas, daño al concebido, daño a las entidades justamente que no son consideradas finalmente todavía personas jurídicas. Y esto es lo que nosotros llamamos, o hemos bautizado, hemos bautizado, en el Perú nadie lo ha dicho, el daño no patrimonial residual. El daño no patrimonial residual debería ser aquel que afecta a todos los restantes sujetos de derecho reconocidos como tales por el ordenamiento jurídico, diversos de las personas humanas, tales como, hemos dicho, personas jurídicas, entes de hecho, concebido, que lo firmamos, lo pusimos con pregunta por toda la explicación que acabo de dar, patrimonios para los que creen, yo no lo creo, etc. Siguiente. Un poco el gráfico es el que ustedes ven ahí proyectado. Es decir, el daño no patrimonial viene a ser el género, dentro del cual hay un campo que no constituye daño a la persona, llamado daño no patrimonial residual, que es aquel que afecta entonces a lo que son todos aquellos sujetos de derecho que no son personas humanas. Y el daño a la persona vendría a ser el daño justamente a la entidad psicosomática. Y dentro del daño a la persona, el daño moral con una característica puntual, como un subtipo de daño a la persona, que es justamente la afectación a la psiquis del individuo de naturaleza temporal. Este esquema, sin embargo, fíjense, no debe confundirse con otra clasificación de los daños. Siguiente, por favor, que es finalmente, esa ya la vimos, siguiente.
que es finalmente la consecuencia que genera. Fíjense, para los que estudiaron obligaciones, ya que mañana tienen días de obligaciones, pero, ¿ok? Recordarán, espero, que finalmente, por ejemplo, vieron ustedes un concepto que era el interés. El interés como rendimiento de un capital, ¿no? O sea, como intereses que se devengan. Y los intereses, ¿se acuerdan? Tenían dos perspectivas, ¿no? Decía por la fuente, legal voluntario, o legal, como dice nuestro código, ¿no? Legal o convencional, y por sus efectos, que puede ser estrictamente moratorio o compensatorio. Y ustedes pueden conjugarlo. El interés puede ser legal moratorio, legal compensatorio, convencional moratorio, convencional compensatorio. O sea, hago este paralelo para que vean que exactamente lo mismo que sucede con la figura del daño no patrimonial, o del daño, o de los daños en general. Los daños, por su entidad, pueden ser patrimoniales y no patrimoniales, pero pueden producir por las consecuencias que generan, justamente, consecuencias patrimoniales directas y consecuencias patrimoniales indirectas. Pero siempre consecuencias patrimoniales. No hay consecuencias no patrimoniales en la tutela resarcitoria. Esto quiero que quede absolutamente claro, y curiosamente nadie lo ha dicho acá. O sea, olvidando que la tutela resarcitoria es una tutela patrimonial. Consecuencias patrimoniales directas, ¿cuáles son? Son todas aquellas que reconocen causalidad, como hemos dicho, daño evento, daño consecuencia. Es decir, se produce una afectación, sea a la entidad como sujeto de derecho o al patrimonio, y produce consecuencias patrimoniales directas. Ejemplo, futbolista se fractura la pierna, daño al soma, entidad psicosomática al soma, sujeto tiene 6 meses en para, no puede jugar, es Cristiano Ronaldo, y encima vamos a empezar, no está asegurado, o sea, encima si se lesiona y no juega no le pagan. Primera cuestión, el daño a la entidad es un daño a la persona, porque es al soma, pero produce directamente consecuencias patrimoniales. El señor tiene gastos de curación, daño emergente, y tiene lucro cesante, si es que no tiene nada que le cobre, es decir, deja de ganar aquello mientras esté en paro. A veces, sin embargo, como estamos viendo, podemos tener casos en donde sabemos no se da la proyección a la esfera de la productividad. Esto que algunos llamaron el daño moral impuro también, ¿no? Es decir, el sufrimiento es la pérdida del padre, por ejemplo, que hemos dicho, ¿no? Y se queda, de la madre, el dolor que se siente se queda en la fase interna. Entonces, ahí hay una opción. O le damos consecuencias jurídicas patrimoniales o no le damos, como hemos dicho. Pero si le damos, como le da el Código peruano, hay 2 normas, en responsabilidad por ejecución de obligaciones y responsabilidad extracontractual, ustedes tienen que reparar que entonces no estamos hablando de una causalidad material, estamos hablando de una causalidad atributiva legal. Es decir, es la propia norma legal que le atribuye consecuencias patrimoniales al daño moral. Cuando dices, tu sufrimiento como ente merece una mitigación del daño sufrido, es porque hay una norma que le dice es resarcible, atribuyéndole consecuencias patrimoniales indirectas, pero siempre consecuencias patrimoniales. Y esto es por eso que les decía que toda la doctrina francesa terminó bien al final en su historia cuando cierran su capítulo de dominio del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, con que ustedes de repente todavía estudian como si fuera actual, que es los Massot-Thun, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Massot, los Massot-Thun, los hermanos Massot y André Thun dicen bien, fíjense cómo cuando se admite ya la reparación del daño moral en Francia, tenemos muy claramente entonces que estamos ampliando, como dije, el espectro de la función satisfactoria de la responsabilidad. Y entonces tenemos, como estamos viendo ahí, que las consecuencias patrimoniales directas, en primer lugar, son aquellas, como hemos visto, que cumplen claramente una función reparatoria del daño. Y ahí claramente tenemos el daño emergente y el lucro cesante, el cual puede ser valuable o estimable, no necesariamente valuable. Y ustedes tienen perfectamente que un típico daño, por ejemplo, estimable, puede ser lo que ustedes han estudiado como el daño emergente, la pérdida de la chance, el costo de la oportunidad. Si yo tengo un caballo en mi propiedad para dar un típico daño patrimonial, fíjense ustedes, que producto de alguien que lo afecta no puede correr una carrera, sale el partidor y mi caballo no sale porque simplemente no llegó a tiempo porque hubo un carro que lo chocó. Yo no puedo reclamar allí
el íntegro del premio, porque podría haber ganado o no mi caballo. Pero no hay duda que perdí la oportunidad de ganar, que es, patrimonialmente hablando, ya un costo presente en mi patrimonio. ¿Y cuánto le doy? Bueno, si hay estadísticas puedo acercarme a la medición, pero nunca va a ser valuable, porque evaluación significa la medición exacta, es estimable. Y es un típico daño patrimonial, fíjense ustedes, ¿ah? Por lo tanto, este dogma también que solo los daños patrimoniales son patrimoniales en la medida que son valuables, sí es también falso, porque hay daños patrimoniales que evidentemente no pueden ser valuables. Es más, cualquier daño patrimonial puede no ser necesariamente valuable. Tiene una norma expresa, el artículo 1332, porque yo puedo aportar la prueba del daño, de la existencia del daño, pero no de la cuantía. Y el requisito del daño resarcible es el requisito de la existencia del daño, no de la cuantía. Por eso que el artículo 1332 del Código Civil les dice: si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa, es decir, estimarlo. Porque la prueba del daño resarcible, repito, es la existencia del daño. Siguiente, por favor. Bien, para redondearle. Fíjense entonces, bajo eso, como estoy indicando, hay sin embargo consecuencias patrimoniales indirectas, que es totalmente distinto al famoso daño patrimonial indirecto. Las consecuencias patrimoniales indirectas, repito, son aquellas cuando el orden jurídico ha determinado que sea resarcible, fíjense, algo que no se proyecta en la productividad, pero que entonces, pese a todo, merece dinero o una utilidad económica con el fin de mitigar el daño. Y en ese caso la causalidad es entonces atributiva por la ley. No existe causalidad material. Es lo que se llama las consecuencias o las funciones aflictivo-consolatorias del daño, que justamente son distintas a lo que es las consecuencias reparatorias y por ende son siempre solo estimables. Fíjense, y como ya hemos dicho, siguiente, también el daño puede ser visto, no hay duda, por los efectos. Los daños pueden ser de efectos permanentes o de efectos temporales. Y entonces, fíjense, bajo esta toda visión del daño, el daño a la persona tiene ciertas características que toma de todo, de algunos. El daño a la persona es un daño a la entidad, consecuentemente. Pero en torno a lo que estamos viendo, de que produce entonces sus efectos, tenemos que claramente pueden ser o tienen una característica esencial, que cuando son finalmente afectaciones al soma, pueden ser temporales o permanentes. Pero cuando son de la psiquis, tienen que ser permanentes. No hubiese sido necesaria esta definición, esta diferenciación, no hubiese sido necesario. Pero tenemos que hacerlo porque el daño moral sigue presente en el Código peruano. Al estilo italiano, que hay que crear conceptos, hay que recrear conceptos porque simplemente se quedó en la norma. El daño a la persona es incompatible normativamente con el daño moral. Uno de los dos tiene que irse. Y conceptualmente hablando, el que debiera irse probablemente sea el daño moral, en términos de lo que es estrictamente la evolución del derecho, desde que entonces el daño moral es parte del concepto de persona como entidad psicosomática. Fíjense, termino poniendo 4 casuísticas, unas ya las he hecho. Fíjense para que vean cómo, bueno, el primero ya lo hemos visto, el futbolista es un típico caso donde ustedes pueden calcular, un futbolista que sufre una fractura, conlleva gastos médicos y pierde sus ingresos mientras no juega, es un daño a la persona que produce entonces consecuencias patrimoniales directas. Siguiente. Son simplemente 4 casos muy puestos de ejemplo, ¿no? Un pianista que pierde sus manos, ¿ok? Bueno, se quedó con los muñones, también necesita ser curado los muñones. O sea, tiene gastos de curación y nunca más va a poder tocar piano. En primer lugar, es un daño al soma, pero también produce un daño a la psiquis probablemente. Verse todos los días, no poder tocar lo que era su pasión y su forma de vida, y de repente su forma de ganarse la vida también puede generar no solo, fíjense ustedes, daño emergente en términos de consecuencias patrimoniales directas, en términos de lo que son casos de curación, porque podría ser hasta lucro cesante. Imagínense que era tan afamado, así equivalente a un tenor que tiene 2 años ya o 3 años adelantados contratados, tenía 3 años de conciertos y no lo va a poder realizar. Deja de percibir el dinero, lucro cesante, consecuencia patrimonial directa. Y sin embargo, la duda y discusión es
y el proyecto de vida merece o no ser resarcible, yo me jacto de tener varios discípulos, sobre todo vinculados a la responsabilidad civil. Coco esta es uno de ellos, y es tal vez, y sin el tal vez, el más leal y directo de ellos, y digo leal porque es el único que no me cuestiona, porque todos los demás me han salido contestones, ¿no? O sea, discrepar conmigo es lo principal. Ya, Coco por lo menos se mantiene ahí firme en el asunto, en el buen sentido de la definición de discípulo. Por ejemplo, Ley Servidor es discípulo mío, aunque ahora no le gusta que lo diga. Pero, por ejemplo, él se aparta del proyecto, del daño al proyecto de vida. Cree que el daño al proyecto de vida no es resarcible. Y porque existe la discusión, sí, pero existe la discusión. No es que alguien tiene la verdad absoluta. ¿Y cuál es la discusión central? Dos cosas. Primero, se habla de la causalidad. O sea, uno de sus argumentos generales de la crítica al daño al proyecto de vida es no hay causalidad, pues. O sea, ¿quién me dice si yo me muero que iba a ser un brillante abogado cuando sufro una lesión y pierdo capacidad mental, porque pierdo neuronas de un accidente y pierdo la capacidad de ser un abogado bueno? ¿Quién me dice que usted iba a ser bueno? Pero el proyecto de vida no se refiere a eso. Se refiere concretamente a un reconocimiento de la causalidad. Es exactamente el equivalente justamente a lo que es la pérdida de la chance patrimonial. Es cuando yo tengo ya un proyecto y pierdo la oportunidad de seguir teniéndolo. Y consecuentemente tiene causalidad en ese aspecto, en primer lugar. Y la segunda gran crítica del daño al proyecto de vida es la discusión constitucional. Es decir, ¿es posible distinguir vida en vida, valor de vidas, estimación de vidas? Es decir, ¿la vida del joven vale más que la del anciano? Y obviamente la respuesta es no. En propia responsabilidad civil, ustedes cuando ven el estado de necesidad no pueden valorar vida solo con vida. Pero es que el proyecto de vida tampoco se refiere a ello, es la discusión de quienes estamos a favor del resarcimiento daño del proyecto de vida. Se refiere básicamente al reconocimiento de la diversidad en igualdad. Que además, para los que son cristianos, entonces, vayan a la Biblia, pues. O sea, la palabra los talentos se lo refleja. No todos hemos nacido iguales, todos somos personas. Todos tenemos la misma calidad de ser reconocidos como tal, pero no tenemos la misma habilidad para desenvolvernos en términos patrimoniales. Y en ese sentido también, en términos espirituales, por otro lado. Y de tal manera que el daño al proyecto de vida lo que hace es, teóricamente, discutible. ¿De acuerdo? No pretendo solucionar la discusión hoy día. Pero es decir, reconocer que es posible resarcir en términos justamente de la diversidad reconocida en alguien en particular cuando prueba exactamente causalmente que tiene un proyecto de vida que se le trunca. Esa es una discusión aparte, distinta sobre lo que es finalmente el proyecto de vida. Último o penúltimo caso, un secuestro. Fíjense ustedes, un secuestrado. Claro. El secuestrado, podemos decir, por el hecho del secuestro se afecta su derecho a la libertad y por esa afectación tiene derecho a un resarcimiento. Pero fíjense que, ¿qué pasa si queda traumado? Queda traumado y tiene que hacer todo un tratamiento psiquiátrico para curar su shock postraumático. Entonces, en primer lugar, estamos ante la afectación de un daño psíquico, temporal, daño moral, y que sin embargo puede tener consecuencias patrimoniales directas. Es decir, todo lo que le cuesta el psiquiatra para que supere su shock postraumático. Es decir, el daño moral por definición también puede producir efectos patrimoniales como directos. El daño moral puede ser reparado. Es lo que justamente la doctrina clásica llamaba el daño moral objetivo o el daño moral impuro. Es decir, es toda una reclasificación para ver lo que si conjugamos, todo es posible en términos de planteamiento de daños. Y bajo ese aspecto, entonces, el cuarto caso ya lo hice, quería plantearles justamente esta visión que curiosamente es novedosa en el Perú. No debiera serlo. Y menos con un código que del año 84 tiene ya casi 20 años de vigencia. Así que pues voy a tener que escribir sobre esto y estoy escribiendo sobre esto. O sea, esto que le doy ahorita en anticipo va a estar por escrito. Y con esto termino invitándolos a algo muy concreto. Como ustedes podrán apreciar, no soy
muy ameno, un término de discusión, como con los dos que me han precedido, de hecho voy a cambiar de día, porque si no voy a salir mal parado. Siempre. Pero quiero darles un mensaje último, porque a veces siento justamente que nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos un gran problema. Y el problema es que tenemos un complejo. Tenemos una gran capacidad, pero somos normalmente acomplejados. Yo ojalá tuviéramos el complejo de los argentinos, que por lo menos es un complejo de superioridad, pues, ¿no? Yo creo que entre complejados mejor quiero el complejo de superioridad que el de inferioridad. Es evidente, o sea, tenemos siempre, digamos, la idea de que, además, hasta el fútbol, ¿no? Salimos a jugar contra Brasil, y ya estamos con 2 goles atrás en el camerino, ¿no? O sea, ya son superiores, ¿no? No sé, a colgarse el arco. A ver si empatamos. ¿Por qué? Y son 11 contra 11. Por lo menos que dejen todo en la cancha, ¿no? O sea, igual, yo cuando fui a Italia, por ejemplo, en el posgrado, si algo me di cuenta a lo Albert Einstein es que no había recibido un cerebro por equivocación. Y que los señores no enseñan nada más que yo, en términos intelectuales. Podrían tener, obviamente, mayor acceso a cultura, mayor exposición, mayores bibliotecas, pero no. Y la mayoría de los que pueden haber estudiado en universidades que tienen profesor, porque la mitad no tenemos todo para enseñar en todas las universidades del Perú, pero con capacidad demuestran cuando van al exterior que son, además, alumnos A1. Y por eso los invito a algo muy simple, y les digo este pensamiento final, que curiosamente lo leí en una referencia a un diario de comienzo de siglo, fíjense. Y decía, hay que diferenciar, fíjense, el erudito del pensador. El erudito, decía esta publicación, es el hombre tonel. Tonel es decir, aquel que simplemente guarda conocimientos, se los lee, los asimila y los expectora, ¿no? Hay muchos libros que ustedes pueden ver, de los pocos que hay acá, que parecen un desarrollo de todo. Ah, porque lo dijeron en Italia, santa palabra. Porque lo dijeron, o lo dijo en Yale de repente alguien importante, santa palabra. Nuestra realidad es otra, adaptemos conceptos. No queremos hombres toneles. Hay que diferenciar el erudito, que es el hombre tonel, mientras, ¿de qué? Del pensador, que es el hombre alambique. Acuérdense que el alambique es este aparato de destilación, aquel que destila conocimientos, aquel que los traduce, los lee, los aprende y los aplica, los recrea, para bien o mal, porque esto genera, esto podrá ser, lo que les he dicho hoy, discutible 100%, pero discutámoslo. Por Dios, la doctrina es comparación, es dialéctica jurídica. No es un sujeto que se para a decir acá, esto es así. Porque a qué les digo que se pare en un podio o en un aula diciendo, esto es así, o es una de dos cosas. O es un absoluto ignorante, porque lo único que sabe es eso. O es, por el contrario, un sujeto de un ego tal que cree ser dueño de la verdad absoluta. Cuando ustedes más leen, se van a dar cuenta de la verdad socrática del solo sé que nada sé. Mientras más ven, van a ver cuán sienten que no saben. El erudito entonces es el hombre tonel, mientras que el pensador es el hombre alambique. Del primero, simple y pasivo recipiente, salen los productos como entraron. Lo más que hacen dentro es no perder, pero jamás ganan. Del segundo, el hombre alambique, destilan sustancias nuevas cuya utilidad nace de su transformación, de ser distintas de lo que eran. El pensador se alza en el mundo y con el mundo y necesita contar con la obra antecedente. Pero si esto lo constituye en erudito, su erudición debe ser articulada, vital, como fruto lozano y no seco, informe, sino jugo. No será nunca meta, sino etapa. O sea, sabe para transformar. La primera de un viaje incansable, como es el viaje del conocimiento. El erudito, en suma, no pasa de ser un instrumento del pensador. Cualquiera comprenderá lo que daría un erudito por llegar a ser alguna vez pensador. Gracias.